Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación de la Cámara a poder exponer hoy día. Así que agradezco al que se le ocurrió o a quienes se le ocurrieron poder ya estar presente aquí. Es un tema apasionante, es un tema importante que realmente creo que voy a cortar este. Ahí sí, ¿se escucha bien o no? ¿Sí? Un tema, decía yo, importante, desafiante, pero más importante que eso, que permite avanzar en los objetivos que la industria de la construcción debe tener para ser realmente un mejor aporte aún de lo que es en la industria del país. Básicamente, lo que preparé son estos 5 puntos. Algunos conceptos que tienen que ver con la relevancia de la industria de la construcción, el tema de la productividad, la innovación y finalmente cómo a través de la innovación podemos ir mejorando la productividad en la construcción y finalmente algunos comentarios finales. Lo primero que quiero presentarles es un pensamiento de algún personaje que conocemos y que básicamente dice muchas cosas. Si uno se mete a buscar en internet, la cantidad de citas que tiene son enormes, pero esta cita me parece apropiada para este caso. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O dicho de otra forma, si haces lo mismo, lo más seguro que tengas el mismo resultado. Por lo tanto, innovar básicamente tiene que ver con pensar en hacer cosas distintas para realmente tener un resultado distinto. Ahora, lo importante no es innovar por innovar, sino innovar que produzca el resultado que andamos buscando. Es decir, una mejora en la productividad, una mejora en el medio ambiente, una mejora en la seguridad, etc. Entonces, realmente uno tiene que ponerse un desafío, una tarea, y así poder encontrar esa innovación. ¿Cuán importante es la construcción en el desarrollo económico? Claramente es una pregunta que uno se hace con bastante frecuencia y tiene que ver con, por ejemplo, ¿cuál es el aporte del PIB de la construcción en relación al PIB total de la economía del país? Y aquí tenemos varios países, entre ellos Chile, por cierto. Chile está en color rojo y claramente este gráfico está de 20 años, del año 96 o 97 a la fecha, y por lo tanto ustedes ven ahí que la curva roja va disminuyendo en el tiempo su aporte. Es decir, la economía ha crecido más que lo que ha crecido la construcción en el tiempo. Por lo tanto, su importancia relativa ha ido disminuyendo. Otros países, ahí hay otros países, no tenía la información completa de Australia, pero Australia es un país interesante de ver. Se ve cómo ha ido creciendo su importancia de la construcción en el PIB total de Australia. Y otros países también tienen algunas dificultades. Estados Unidos, por ejemplo, ha ido bajando en el último tiempo, etc. Bélgica, ahí está la información de cada uno de ellos. Otro aspecto a mirar cuando uno quiere hablar de la relevancia de la construcción en la economía de Chile tiene que ver cómo se compara el crecimiento del PIB de la construcción versus el crecimiento del PIB de la industria en total. Entonces aquí tenemos estos gráficos que tienen un cierto movimiento en la lámina, el azul y el verde. Vemos que tienen un cierto movimiento y claramente se ven ahí que van produciendo una diferencia y la curva roja es básicamente el cociente entre el PIB de la construcción versus el PIB de la economía total. Entonces, partió hace 20 años atrás, con un 8,1% y hoy día estamos en un 6,4% de participación de la industria de la construcción en el PIB. Otro aspecto interesante a mirar es cómo es la inversión en infraestructura en Latinoamérica, por ejemplo. Y ahí podemos ver esta lámina que la tomé prestada de CEPAL. Claramente se ve que el monto que está al centro es el monto en infraestructura de los distintos países en el año 2013 y las distintas combinaciones de colores muestran el porcentaje que representan las telecomunicaciones, el transporte, la energía y la inversión hídrica. Entonces ahí podemos ver que claramente Brasil tiene una capacidad absoluta más que los otros países, sigue México, después está Colombia,
después Chile, después Argentina y así sucesivamente los distintos países. Entonces, claramente, dentro de las inversiones en infraestructura, un punto importante en la mayoría de los países es el transporte, pero está tomando con fuerza el tema de la energía. En el caso de Chile, ustedes pueden ver, el tema de la energía es, en el año 2013, bastante significativo como porcentaje. Otro es el tema de la inversión en infraestructura en Latinoamérica. Estos son distintos países y está el porcentaje del PIB en cada uno de ellos y se ve el movimiento que tienen cada uno de ellos. Y por lo tanto la inversión es interesante ver cómo tiene este fenómeno, digamos. Es a través de la distinta evolución en el tiempo de cada uno de los países. Si nosotros vemos la brecha que uno asume, por ejemplo, que la CEPAL proyecta, dice que en América Latina y el Caribe debiera invertirse alrededor de un 5,2% del PIB en infraestructura para satisfacer las demandas internas entre los años 2006 al 2020, y mira una foto del 2013, se ve claramente que son pocos países los que cumplen eso. En ese momento lo está cumpliendo Perú y Bolivia. Chile en este año está bastante cerca, pero otros años la verdad que ha estado más lejos. Y claramente es un desafío. Los colores, el rojo y el azul, representan el rojo la inversión privada y el azul la inversión pública. O sea, claramente Chile tiene un aporte de la inversión privada bastante significativa en la inversión total. El empleo también es interesante de visualizar. ¿Cuál es el número total de porcentaje de empleo en la construcción versus el empleo total de los distintos países? Y uno puede ver claramente aquí que tiene una tendencia más o menos que se mantiene constante. Chile, que es el rojo nuevamente, tiene una tendencia a la baja. El caso de Turquía es claramente un fenómeno puntual que se produjo un descenso significativo en los años 2000, 2001, 2002, etc. También un fenómeno interesante reciente, en el caso de la construcción en Chile, es el crecimiento del empleo por cuenta propia. Obviamente la construcción está bastante clara y la mayoría es personas que trabajan en el sector privado, contratadas oficialmente, pero el último año se tiene un crecimiento significativo. Prácticamente el 80% de los empleos del año 2006 en la construcción fueron por cuenta propia. Eso es un tema interesante a tener presente. No es un valor significativo en absoluto, pero sí una tendencia a mirar que puede tener ciertas importancias para cuando uno quiere hacer innovación, quiere mejorar la productividad, quiere mejorar la seguridad. Entonces, ¿qué entendemos por productividad y cómo la medimos? Fundamentalmente, la productividad es la capacidad de producción de un sistema por unidad de recursos, o sea, es producción dividido por recursos que yo uso para eso. Y la forma que yo voy a presentar, hay muchas formas de medir la productividad, básicamente voy a usar dos indicadores, la productividad media laboral y la productividad total de los factores. La productividad media laboral básicamente es bastante simple, es un cociente entre la producción, que se puede medir en PIB de la construcción, dividido por el número de trabajadores, o por horas hombre trabajadas en la construcción. Y aquí hay un gráfico que es interesante y que permite reflexionar. Si comparamos la curva roja, como la productividad laboral de toda la economía de Chile en estos últimos 20 años, y la comparamos con el mismo periodo para la construcción, vemos que la construcción básicamente se mantiene o disminuye. En cambio, la economía crece. Por lo tanto, estamos en forma relativa quedándonos atrás en el mejoramiento de la productividad si nos comparamos con todos los sectores, incluido la construcción. O sea, en la roja está la construcción también metida, digamos. Y por lo tanto es interesante hacer una alarma ahí y ver, oye, ¿qué tenemos que hacer para que realmente la productividad en la construcción por lo menos mejore y no aquí se está manteniendo la laboral, después vamos a ver la PTF que decrece, y por lo tanto es importante tener esas luces, estos indicadores que nos van dando señales. En la literatura internacional, si uno busca información sobre productividad, encuentra en el último tiempo, de hecho este año, 2017, una publicación que lo hace McKinsey, y básicamente es bien interesante porque
muestra en este gráfico todos los países, o los principales países, y en el caso de la productividad de la construcción. En el eje horizontal está el crecimiento anual de la productividad, es decir, cómo ha ido mejorando la productividad en la construcción en cada uno de los países. Es decir, cuanto más a la derecha está el país, más rápido ha sido el crecimiento de mejora de la productividad. Y en el eje vertical está la productividad media laboral. Es decir, y lo ideal es obviamente estar con productividad alta y no bajar. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de Estados Unidos, que es el círculo más grande que está en el lado izquierdo superior. Básicamente es una economía alta, por eso tiene un círculo bastante grande en el área de la construcción, y está bastante arriba, por lo tanto tiene una productividad bastante alta. Pero está al lado izquierdo del eje vertical que está al centro, por lo tanto ha ido decreciendo, ha ido empeorando su productividad en el tiempo. China, en el otro extremo, está bastante a la derecha, incluso le hacen un cortecito ahí porque se escapa de los números, ha crecido en forma significativa la productividad, es de un volumen muy grande en actividad, pero todavía la productividad es súper baja. Chile, que está marcadito con un cuadrado rojo, básicamente está ahí, es un puntito chico, o sea, es un volumen de actividad comparado a otros países bastante chico, ha crecido su productividad, pero sigue siendo relativamente baja. O sea, tenemos un potencial interesante para poder mejorar la construcción. No soy yo ese, ¿no? Ahora, uno también puede tomar algunas referencias y puede ver la productividad en Estados Unidos en distintos subsectores de la industria. Entonces puede tener el área de vivienda multifamiliar, agua y alcantarillado, gas y clima, vivienda unifamiliar, etc. Entonces uno puede ver, y miren, como ejemplo también en este mismo estudio de McKinsey, ponen en el extremo derecho superior algo que podría equivalerse. ¿Cuál sería la productividad y cómo ha avanzado la industria automotriz? O sea, la industria automotriz está por allá arriba y la industria de la construcción está por acá abajo, tanto en mejoras como en volumen, en tasa de productividad. Entonces, son señales que uno puede ver cómo mejorar. Otra medida de productividad, como les mencionaba anteriormente, es la productividad total de los factores, que básicamente es un indicador económico, macroeconómico normalmente, que puede evaluar sectores, y básicamente es básicamente cómo se explica la productividad total de los factores, es lo que no se explica de la productividad en base al capital y al trabajo. Todo el resto es lo que se llama productividad total de los factores. Y básicamente tiene que ver con algún punto que nos interesa acá, la innovación. O sea, si la PTF es baja, quiere decir que donde hay que mejorar es en innovación, en desarrollo de capital humano, no en cantidad de personas, sino que sean más productivas las personas que trabajan porque en la cuando hablo de capital y persona, es número de personas. Entonces, por lo tanto, cuando hablo de desarrollo de capital humano, tiene que ver con mejoramiento de las competencias de las personas que trabajan en ese sector. Incorporación de nuevas tecnologías, mejores prácticas de organización, mejoras institucionales, políticas públicas, que se respeten las reglas del juego, la seguridad jurídica, etcétera, y otras variables. Es decir, todo lo que no explico por capital y número de personas es la PTF. Y esta es la PTF de la industria de la construcción en Chile en los últimos 20 años comparada con la PTF de toda la industria. Es decir, la PTF de Chile se ha mantenido más o menos estable, creciendo levemente. En cambio, la industria de la construcción en el último tiempo, sobre todo, ha ido a la baja. Entonces ahí tenemos también otro desafío, y hay un desafío claro. Y ahora si hacemos un zoom en ello, podemos ver, por ejemplo, que en cada uno de estos años vemos cuál es la variación que ha tenido el crecimiento que ha tenido, y cuáles son los factores que inciden o no inciden en el crecimiento de esa PTF. Básicamente se describe como la PTF, el capital, el empleo, fundamentalmente. Entonces, miren los últimos años. Básicamente, el color azul está tendiendo a la baja. El capital, que es el medio naranjo, claramente ayuda a la productividad. Y las personas también han ayudado en el número a la mejora de la productividad.
Por lo tanto, claramente, a partir del año 2009, ¿habrá un vaso de agua por ahí o no? Por favor. El 2009 tenemos que está cargado en azul en la parte baja. Y claramente eso significa que ni el capital ni el número de trabajadores van a ayudar a mejorar eso. Pero sí la innovación, la tecnología, los cambios de las reglas del juego, etc. Entonces ahí uno tiene dónde echar mano para poder ver eso. Otro elemento importante es cómo puede incidir la productividad en la rentabilidad de las empresas constructoras. Y este estudio también es de un estudio de McKinsey, donde se ve claramente, o no tan claramente, pero sí por lo menos una tendencia. Lo dejo acá. Se ve una tendencia donde se tomaron 100 empresas constructoras grandes en el mundo y se pusieron en este gráfico. Y este gráfico básicamente tiene que ver con productividad en el eje horizontal y tiene que ver con EBITDA en el eje vertical. Por lo tanto, hay una leve tendencia que ayuda a decir que, y ellos sacan sus cálculos y dice que para la empresa constructora pueden aumentar su margen operacional en un 1%, se incrementan su productividad en un 25%. O sea, el resultado final de las empresas mejora en un 1%, en un aumento de la productividad en un 25%. Otro elemento interesante es ver que si la productividad en la industria de la construcción fuese igual al total de la economía, es decir, no tenemos esta diferencia, sino que decimos, oye, ¿qué tal si hace 20 años atrás la productividad hubiera sido igual que la economía? Eso tenemos un impacto en el PIB prácticamente de 1,5% cada año. Entonces, el PIB de Chile podría mejorar si es que la economía, si la industria de la construcción tuviera una productividad similar al promedio de la industria. Entonces, uno obviamente, cuando quiere mejorar, tiene que tratar de entender cómo o cuáles son los problemas, cuáles son las causas de la baja de productividad de la construcción. Yo traté aquí, con la literatura, más la experiencia, etcétera, tratar de agruparlas en dos factores. Factores externos a la empresa y factores internos. Y claramente, como factores externos, está la regulación, la burocracia, son elementos complicados que pueden trabar la mejora de la productividad. Las complejidades que cada vez son los proyectos más complejos para desarrollarse, producto de la dinámica, de los requerimientos. Una industria normalmente bastante fragmentada y obviamente que esta relación y exigencias que ponen los propietarios a veces van dificultando la estandarización. Es decir, si yo me preparo para hacer un tipo de obra, me sirve para esa obra nomás y no para la otra probablemente. Si yo soy el inmobiliario y trato de hacer todas mis cosas igual, probablemente sí. O si soy de la minería, cuando yo era ministro de minería me alegaban todos los proveedores, decían, oye, las camionetas las tengo que poner para esta mina, para esta faena de esta forma y para esta otra faena de esta otra forma. No estaban estandarizados los requisitos que pedía cada faena. Entonces, ese concepto hay que ir mejorándolo y trabajándolo. Y por ejemplo, en un gráfico que sacamos información del Banco Mundial, claramente se ve, por ejemplo, la burocracia en la industria de la construcción. Y este gráfico se ve con los colores, los países que tienen más días para pedir permisos de edificación. Y básicamente vemos que el promedio, la media es de 156 días, la mediana es de 150 días, el país más eficiente, mirado de este punto de vista, es Singapur, de 26 días, y Camboya, 652 días. Ahí está todo el rango que quieran ustedes. Ahí está Chile, según este estudio son 152 días. Perú, 174 días. Australia, 112 días. Estados Unidos, 81 días. Entonces, es interesante ver cómo estamos en este tema y obviamente uno puede seguir mejorando. Factores externos a la empresa, internos. Obviamente, si yo no tengo un diseño organizacional adecuado para enfrentar los proyectos y enfrentar el desarrollo de la empresa, tengo algunas dificultades que causan dificultades. Tengo burocracia interna que no me permite avanzar en la productividad.
por cierto, esa eficiencia o ineficiencia en la gestión y administración de los proyectos. Un buen líder de un proyecto puede producir una gran diferencia en una obra determinada. Y una persona que no tiene la experiencia o pone trabas burocráticas, claramente va a producir rechazos, atrasos en la entrega de los proyectos y, por lo tanto, la productividad va disminuyendo. La estructura contractual, los incentivos que no están alineados, obviamente son elementos que afectan que cause baja en la productividad. La mano de obra que no esté calificada, los bajos niveles de inversión en innovación y tecnología, entre otros. Por ejemplo, este gráfico que preparamos básicamente tiene que ver con la relación productividad y salarios reales. Yo soy un convencido que tiene que estar completamente alineado. Es decir, si yo produzco más, tengo que ganar más. Si produzco menos, debiera ganar menos. Bueno, miren lo que pasó el año 2016 en la construcción. Ganaron más y producieron menos. Esto es en promedio de todas las empresas de la actividad de la construcción en Chile. Entonces, es importante tener ciertos indicadores que nos permiten tomar decisiones en forma adecuada. Pasando al tema siguiente, que es la innovación. Básicamente, ¿qué entendemos por innovación? Y aquí hay definiciones de distintos autores, como el primero, Park y compañía, dice: incorporar ideas no triviales, capaces de generar cambios encaminados a resolver necesidades de una empresa con la finalidad de aumentar su competencia y mejorar su posicionamiento en el mercado. Claramente, no es hacer cambios por hacer cambios. Esta definición se ve claro que el cambio que se está pidiendo o está recomendando este autor es para mejorar la competitividad de esa empresa y mejorar su posicionamiento en el mercado. El otro autor dice: la aplicación de ideas nuevas, las que se encarnan en productos, procesos, servicios o en los mismos sistemas de organización, gestión y comercialización. ¿Te fijas? Para mi gusto, esta segunda definición está un poquito más incompleta. ¿Cuál es el objetivo de hacer esos cambios? Solo por hacer cambios, yo creo que no tiene sentido. A cambios que produzcan resultados positivos respecto a la meta que uno anda buscando. El tercer autor que está en esta línea es la generación de circunstancias adecuadas en una organización para llevar a cabo cambios tecnológicos de mercado, de organización, con cierto grado de incertidumbre. Entonces, claramente también le agrega el tema de la incertidumbre, pero le falta, para mi gusto, el objetivo de esa innovación. Algunos objetivos que uno puede tener para la innovación, según este autor, pueden ser 4, obviamente uno siempre puede poner más, pero él menciona 4. Mejorar la competitividad, aumentar la capacidad técnica, que sirva de motivación a los empleados para que realicen un trabajo más eficiente y no una traba, porque a veces cuando hace una innovación produce cambios y los cambios normalmente son bastante complejos de implementar, producto que uno está acostumbrado a hacer de cierta forma y por lo tanto si le piden hacer de otra forma significa un esfuerzo adicional y si eso no me motiva por hacerlo, no necesariamente con motivación económica, sino que una motivación por el hecho de producir un cambio que realmente impacta el desarrollo del país o la calidad de vida de los habitantes, yo creo que uno puede avanzar en esa línea. Y lograr, obviamente, una cosa es producir esa innovación, pero también lograrla transferir esas soluciones que resulten positivas al resto de los proyectos en el futuro. De modo que sea una solución que permita producir cambios estructurales en el mediano plazo. Por cierto, tenemos desafíos. Implementar innovación no es fácil. A veces uno tiene una idea buena, pero la implementación es bastante difícil. Las culturas internas en general son bastante resistentes al cambio. A veces hay poco diálogo con todas las personas que participan en la empresa, entre los clientes, subcontratistas, proveedores, etcétera, digamos, que no producen el adecuado y no se entiende la innovación. Realmente, cuando uno entiende lo que está haciendo y sabe el objetivo por qué se pretende, probablemente uno se sube fácilmente al carro para poder tener esa solución. También hay que tener políticas públicas alineadas para poder enfrentar el desafío de la industria de la construcción. Por lo tanto, también el Estado, los gobiernos tienen que involucrarse para producir este contexto, este entorno que nos permita ser creativos, innovar y producir los cambios que finalmente van a beneficiar a todo el país. Obviamente, la innovación no solo requiere un esfuerzo de las empresas constructoras,
requiere de esfuerzos de todos los stakeholders, de todos los participantes. Tiene que estar el sector privado, tiene que estar el sector público, por cierto, la academia y las asociaciones gremiales que aglutinan las distintas empresas individuales. Entonces, obviamente, llevar adelante un trabajo conjunto puede lograr mejores resultados. Esta lámina a mí, en lo personal, y las personas que me conocen probablemente me la han visto presentar en varias oportunidades con distintos focos, pero calza perfecto también para el tema que estamos hoy día. Esta lámina básicamente es una lámina que tiene que ver con cómo yo enfrento la solución de problemas. Y por lo tanto, cuando yo tengo una innovación, es un problema que tengo que enfrentar. Y entonces, básicamente lo que dice es que estamos en un ambiente. Este ambiente tiene un nivel hoy día, es un ambiente que tiene un cierto desarrollo tecnológico, tiene algunas características sociales del país, tiene un desarrollo económico, tiene un desarrollo político, unas características de desarrollo ambiental, etcétera, legal, etcétera. Uno puede seguir agregándole otros calificativos hacia atrás. Pero lo importante es tener presente es que ese ambiente cambia en el tiempo. Hace 20 años atrás, el ambiente que teníamos tenía ciertas características, el ambiente que tenemos hoy día tiene otras características y el ambiente que vamos a tener mañana son otras características. Entonces, cuando uno se encuentra una innovación, la encuentra por un rato. Si no innova nuevamente, va a quedar obsoleto. Y déjenme contarle una anécdota que una vez la conté en Perú y salí mal porque la interpretaron mal, pero igual voy a asumir el riesgo. Estaba yo atrás en una sala más chica que esta, esperando que terminara un profesor de hacer una clase a alumnos ingenieros y profesionales de la construcción. Y por lo tanto estaba hablando, y este es un profesor bastante joven, con mucha energía y con bastante polvorita. Entonces dijo, una frase que no recuerdo, y una persona que estaba sentada en el público de bastante edad, no voy a mencionar aquí ninguno para que no se sienta ningún alegado, ¿no? Dijo, lo que usted dijo no es cierto. Yo llevo 40 años de experiencia y eso no se hace así. Y este profesor, que era bastante polvorita, como les digo, lo miró y le dijo, mire, usted no tiene 40 años de experiencia. Tiene un año repetido 40 veces. Porque cuando la experiencia es buena, cuando yo aprendo de ella y enfrento los nuevos escenarios que se me van presentando en el futuro. Solo la experiencia es útil cuando yo obtengo beneficios y las pongo a disposición para el nuevo desarrollo. Porque probablemente le dijo, lo que usted dijo es muy bueno hace 30, a lo mejor 20 años atrás. Pero hoy día el medio ambiente es distinto, las personas aguantan menos, el entorno legal es distinto, todo ha cambiado. Por lo tanto, no es la mejor forma que usted la hace hoy día. Incluso a lo mejor lo que usted hace es ilegal hoy día. Y antiguamente era súper común. Entonces, es importante tener presente cuando tiene un problema uno, que lo hace en medio de un entorno y que ese entorno cambia. Y también es importante pensarlo, que si ese cambio es muy rápido, puede ser que empiece a estudiar la solución y cuando la encuentre, incluso llegue tarde. Porque cambió todo. Entonces, ese concepto quiero dejárselo. Entonces, básicamente, cuando uno identifica una necesidad, por ejemplo, en el caso de la construcción, quiero mejorar la productividad de mi obra, es muy baja, comparada con el mercado, etc. Entonces tengo que definir bien ese problema, porque como defina el problema, uno guía la solución. Por ejemplo, si yo digo, falta comunicación entre el punto A y el punto B, es súper distinto a decir, falta un camino entre el punto A y el punto B. Si falta un camino entre el punto A y el punto B, solución única, hacer el camino.
Si falta comunicación entre el punto A y el punto B, una solución es hacer camino. Otra a lo mejor es un puente aéreo, otra es tren, otra a lo mejor es a través del mar, etc. Entonces, claramente, la definición del problema me focaliza la solución. Por lo tanto, yo creo que hay que invertir harto tiempo en poder definir bien cuál es el foco de la innovación que uno quiere implementar y cuál es el resultado que quiere obtener. Y aquí, en la generación de alternativas, que es el punto siguiente, también quiero a lo mejor ser un poquito provocativo. Yo creo que aquí hay que ser súper creativo y olvidarse de las restricciones económicas, restricciones legales, todas, y buscar soluciones con la mente súper abierta. Y ahí entonces aparece la innovación. Pero si yo genero alternativas con las cosas que conozco hoy día, volvamos a la frase de Albert Einstein, va a ser la misma solución, exactamente la misma. ¿Y cuál va a ser el resultado de la productividad? Mejora significativa, porque a lo mejor vamos a correr más, o qué sé yo, vamos a salir un poquito mejor. Pero no va a producir el cambio significativo que queremos. Entonces hay que olvidarse de las restricciones. Pero cuando la analizo y cuando la selecciono, por cierto, no puedo hacer nada que no esté en el marco de la ley. Por lo tanto, ahí acoto nuevamente la realidad. Y por otro lado, entonces, empiezo a tratar de cambiar el escenario para que en una próxima vuelta que tenga que tomar una decisión, esas alternativas que encontré, que eran ilegales o que no eran factibles de hacer, técnicamente, hoy día sí sean factibles técnicamente de hacer y sean legalmente aceptables de hacer. Ejemplo. Hace, no sé exactamente, pero puede ser 25 años atrás, me imagino que el ministro de Obras Públicas de la época dijo: necesito más plata para hacer obras de infraestructura. Solución: subir los impuestos. No, pues, seamos más creativos. ¿Por qué no le pedimos a los privados que inviertan? No, pues en Chile los privados no pueden invertir en obras públicas. Bueno, cambiemos la ley. Y ahí aparece, yo exagero los cuentos, pero deben ser así, supongo. Aparecen las concesiones. Entonces, obviamente, las concesiones no aparecieron al tiro, pero apareció una necesidad en algún momento que se trabajó para que finalmente esté la ley y el reglamento, para que en algún momento ya esté disponible, y cuando haya que hacer una obra, uno puede decidir si la hace por un mecanismo o por el otro. Se aparece en el ambiente. Otro ejemplo personal, las personas que me conocen, me interesan mucho las carreteras y tengo gente que trabaja en las carreteras y tuvieron hartos choques en su momento. ¿Por qué? Porque Carabineros sacaba parte porque no había luces, no permitía tener balizas en los vehículos que no sean ambulancias, carabineros, etc. Bueno, finalmente fui al Congreso a reclamar, no era ministro, nada, era mucho antes de eso, y finalmente hoy día los vehículos que trabajan en las carreteras tienen la posibilidad de usar luces. No es ilegal usar luz. Entonces uno va y cambia y trabaja. Tiene un costo, claro. Me demoré como 3 años en que me cambiaran, entonces estar en la cuestión. Entonces, son soluciones que uno tiene que ir viendo. Después la evalúa, optimiza, la implementa claramente de la mejor forma que puede, pero no termina ahí. Tiene que ver si finalmente resolvió el problema. No se queden tranquilos diciendo: ya, yo pienso que resolvió el problema, la implementé de acuerdo a lo que pensé y terminé, pero resolví el problema de verdad. Hay que hacer una evaluación. Y además ver si ese ambiente cambió. Porque a lo mejor ahora cambió y por lo tanto era óptimo para el escenario hace 10 años atrás, pero ahora el escenario actual no. Entonces es importante tenerlo presente. ¿Cómo hago competitiva y cómo logro la innovación? Básicamente estamos en este entorno del negocio que se realiza. Hay que hacer una estrategia de negocio en la empresa. Tiene que tener una estrategia de innovación y para hacer eso tiene que estar mirando el entorno, esa vigilancia tecnológica. Obviamente ferias como esta son parte de esa vigilancia tecnológica. Aparecen, la gente las ve, las visualiza, toma nota, probablemente a lo mejor no la compra de inmediato, pero sí la registra y la tiene y la sigue para ver si en el futuro le va a servir para algún tema. Por otro lado, dentro de su capacidad de organización, tiene que ir aprendiendo y guardando ese conocimiento en la empresa, porque muchas veces los conocimientos quedan en las personas. Se va la persona y la empresa queda vacía. Entonces, todo, por ejemplo, un sistema de gestión del conocimiento es fundamental para con la vigilancia tecnológica y el
la gestión del conocimiento interna que tiene la empresa, pueda producir esa innovación. Y de ahí entonces finalmente se produce esa innovación y si se hace bien con el objetivo que se buscaba, la competencia de la empresa va a crecer, va a mejorar. La innovación no es solo cambios tecnológicos. Yo creo que eso también de repente uno queda medio sesgado y dice innovación y se va al material, a la tecnología, al equipo, etc. No, hay innovaciones en la forma de organizarse, innovación en el diseño, innovación en los aspectos de calidad, en los aspectos de seguridad, por cierto, las tecnologías, mejoras e innovaciones institucionales, en la organización, en las operaciones, en la sustentabilidad, que nos permite realmente, y distintas otras, esto obviamente son miradas que uno hace para abrir la mente de que la innovación puede estar en todos lados, en alguno de ellos, y uno hace un foco para ver cuál es la que le produce un mayor impacto para el objetivo que anda buscando. Entonces, algunas oportunidades para mejorar la productividad mediante innovación. Obviamente, la regulación. Si nosotros hacemos mejoras en el sistema de regulación que tenemos, podemos ir avanzando. Flexibilizar un poco el tema de la regulación, especialmente, pero sin bajar los niveles de riesgo, por cierto. Focalizar los resultados tanto totales como parciales, y no solo focalizarse en los resultados totales, sino también poner metas individuales que nos permitan detectar oportunamente que los cambios están dando resultados. Simplificar y agilizar los procesos de permisos y aprobaciones. Ver cómo manejar el tema de las subvenciones, incentivos en la innovación, cómo mejorar la sustentabilidad, etc. Obviamente hay algunos ejemplos que uno podría ver. En el caso de Australia, por ejemplo, redujo el número de procesos para poder aprobar los permisos de edificación. En el caso de ellos pasó de 14 procesos a 10 procesos. Y eso significó que se redujo un 25% en promedio la aprobación de los permisos, de 150 a 112 días. Este cambio produjo ahorros de 72% en los costos de proceso de aprobación de los proyectos. Y por otro lado, no produjo efectos negativos en los proyectos. O sea, se mantuvo la calidad, se mantuvo el proyecto y se redujo el tiempo de aprobación del proyecto. Otra oportunidad de mejora en la productividad a través de la innovación está rediseñar el marco contractual. Ahí uno puede pensar en, por ejemplo, en buscar incentivos que permitan apoyar y colaborar y coordinar mejor a todos los involucrados. Asignar en forma temprana los riesgos claves, porque cuando uno determina oportunamente y a tiempo los problemas, es fácil de solucionar. Cuando ya el problema ha escalado y tiene varias, es mucho más difícil y el impacto es mucho mayor en costo y en tiempo. Focalizar los recursos para tener definiciones claras de alcance. Normalmente muchos de los problemas son porque los alcances son percibidos de distintas formas. También dividiendo el proyecto en paquetes mucho más manejables para que se puedan gestionar con más facilidad. Mecanismos de solución temprana de controversias. Y por ejemplo, aquí en Chile, la Cámara de Comercio de Santiago ha creado hace poco el Dispute Board, que puede ser un elemento atractivo de evaluar para proyectos grandes, donde a través de un mecanismo que actúa tempranamente puede resolver los conflictos relativamente rápido. Oportunidades de mejora en la productividad mediante la innovación también, como tercer punto, optimizar el proceso de diseño. Claramente, yo creo que aquí hay un punto importante. Muchas veces el mandante cree que partiendo lo antes posible la obra va a terminar antes y más barato. Y se salta algunas etapas del proceso de diseño. Y claramente, dependiendo del tipo de obra, de las características, obviamente no todos los proyectos son iguales, pero teniendo más claro el proyecto, más definido todos los problemas, la construcción anda como un balazo. Si aparecen problemas de inconsistencia entre planos o falta de definición a algo, la obra se para y hay que resolver el problema. Y eso, o a lo mejor al revés, se construye mal y hay que demolerlo porque había un problema. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí. Desgraciadamente no puse un gráfico que se me ocurrió ahora haber puesto, donde uno ve el impacto en el eje del tiempo
respecto a las actividades. Y obviamente el presupuesto final se ve muy impactado por el diseño. Entonces yo creo que claramente hay un punto ahí de trabajar y mejorar. De modo que este diseño sea realmente sin problemas. También de forma de trabajar colaborativa, que se eviten los problemas en la etapa de construcción. Estandarización, también uno puede ir avanzando en esa línea para poder ser más eficiente. Constructabilidad. De repente uno se olvida que tiene que construir las cosas. Y por ejemplo, esta armadura, el hormigón no entra. Entonces, ¿cómo logramos y diseñamos un elemento que sea construible de forma eficiente? Como cuarto, perfeccionar la administración de los suministros. Ver cómo logra uno, dependiendo del tamaño de la empresa, etcétera, y las condiciones que tiene, obviamente va viendo los mecanismos para proveer en forma eficiente los suministros a la obra en el momento que se requieren. Hacerle seguimiento, tomarlo como un proyecto en el cual se le asignan recursos y se le controla. Tener indicadores que permitan mejorar el proceso de adquisición. Filosofía y sistemas de gestión de inventario, etcétera. Por cierto, lo más tradicional es la mejora de la gestión in situ, es decir, tener indicadores de rendimiento en la obra que me permitan prender la alarma cuando tengo problemas de los indicadores que estoy viendo y tomar las decisiones oportunamente, en plazo, costo, calidad, accidente, etcétera. Implementar el sistema de control, reducir la variabilidad en la calidad, claramente. Ejemplo, obviamente, Lean Contraction es una alternativa que uno tiene que hacer, que es un enfoque de gestión que está basado en principios de mejora continua, que permite minimizar las pérdidas y maximizar el valor del producto, buscando las actividades y las acciones que aportan valor a la cadena productiva y no tratan de reducirse las cosas que no aportan valor. También algunos elementos de otras disciplinas, como el Six Sigma, donde a través de distintos elementos de mejora continua voy reduciendo la variabilidad, voy mejorando la calidad y por lo tanto se va haciendo más sistemático el producto y se hace más eficiente y la productividad mejora y la calidad también. Incentivar el uso de la tecnología digital. Hoy día ya estamos claramente en la era digital hace rato y por lo tanto las obras debieran tener, o los proyectos deberían tener todo el trabajo muy a fondo con las tecnologías de la innovación, con el diseño BIM, etcétera, digamos, de modo de poder incluso ver y resolver los problemas en el papel antes de enfrentar la obra física. Entonces, claramente uno ve todo por dónde pasan las distintas instalaciones y a lo mejor uno dice, chuta, aquí no pasa y se da cuenta antes y toma las decisiones antes, si tiene que cambiar alguna parte del proyecto para que funcione adecuadamente y no llamar a obra y parar a todas las personas, mira, ¿qué hacemos aquí? Digo? Y eso ya la obra está parada, no avanza, tiene un costo, etcétera. Digo. Entonces, en el papel uno puede intervenir y resolver con anticipación. Digo. Tecnologías, por cierto, también es bastante común hoy día y la feria esta lo demuestra, donde tenemos tecnologías nuevas disponibles. No voy a poner ningún ejemplo muy en particular porque obviamente es una amplia gama y cada día aparecen nuevas tecnologías, pero lo más importante es aprovechar las tecnologías existentes en forma eficiente. A veces las usamos y nos produce problemas más que beneficios. Por lo tanto, es importante buscar cuál es la apropiada tecnología para el proyecto, para mi faena, para mis obras, para la forma que yo trabajo. Innovar en los materiales, tecnologías nuevas. Por lo tanto, ver cómo podemos ir avanzando esas nuevas tecnologías, cómo las podemos introducir en nuestro proceso diario. Pero siempre y cuando cumplan finalmente los requerimientos. Avanzar en automatización en algunos procesos que se pueda, mediante equipos especiales, avanzar en la robótica, a lo mejor incluso uno puede explorar en algunos casos específicos las impresoras, 3D, etcétera. Y por cierto, yo creo que no hay que dejar de lado, yo vengo del mundo de la academia, creo que la investigación y desarrollo es claramente un tema muy importante que se puede aplicar no solo a la tecnología, sino que a todos los puntos que hemos estado viendo. Es decir, cómo podemos a través de la investigación y el desarrollo lograr producir este impacto de resultado positivo. Materiales alternativos, polímeros especiales,
reciclaje que permiten realmente producir algún impacto en el medio ambiente y si son bien utilizados a lo mejor son más eficientes en poder construir. A veces les cuesta un poco más utilizar, pero puede producir un impacto por otro lado. Las impresoras 3D que pueden imprimir algún tipo de vivienda de ciertas características. Por cierto, capacitar a la mano de obra, tanto a los directores de proyectos que tengan este enfoque eficiente de gestión y que no estén solamente apagando incendios cada vez, sino que ojalá no tengan que apagar incendios y se anticipen a los problemas y los puedan ir resolviendo con anticipación. Capacitar la mano de obra, tanto en forma técnica como también en la gestión de la operación y la seguridad. Focalizar los recursos también en sistemas de gestión del conocimiento. Creo que ese sistema de gestión del conocimiento que mencionaba anteriormente es fundamental para que las empresas no sean personas dependientes permanentemente. Y para terminar, porque me pidieron que me apurara bastante, digamos, así que básicamente yo quisiera decir estos 5 comentarios. La industria de la construcción representa parte importante de la economía de un país y de Chile en particular, por ende, si tenemos una mejora en la innovación y eso mejora producto en la productividad, obviamente va a impactar en el desarrollo del país. Y al revés, si tenemos una baja en la productividad, va a impactar negativamente y por lo tanto tenemos que trabajar para que ese impacto realmente sea cada vez más positivo. La industria de la construcción presenta una productividad menor al total de la economía, al promedio total de la economía, por lo tanto ahí tenemos una necesidad de mejora significativa. La innovación en la construcción debe ser vista como una oportunidad para cerrar esas brechas que existen en distintos temas, pero específicamente en la productividad, pero también en el medio ambiente, en otras áreas. La inversión en investigación y desarrollo es un aspecto clave para incentivar esta innovación tecnológica en la industria de la construcción y hay que buscar mecanismos y escalas para poderlo realizar. Y, por cierto, la adecuada y permanente capacitación de las personas para que enfrenten estos nuevos escenarios que se les va presentando cada vez, digamos, nuevas tecnologías, nuevas leyes, nuevos reglamentos que tienen que ir enfrentando para ir resolviendo. Eso era lo que yo tenía preparado, no sé cómo funciona esto, si hay preguntas, respuestas, no tengo idea de cómo funciona, así que muchas gracias.